Bueno, doctor, hablábamos acerca de la medicina, que tal vez no le gusta al enfermo, pero tiene que tomársela. ¿Cuáles son los parámetros técnicos que no pueden obviarse en cómo va a lucir esa reforma? Mire, María Elena dijo algo que es importante. Tenemos una de las tasas, uno de los límites de edad para jubilarse, el piso de edad para jubilarse, de los más bajos, si no el más bajo de América Latina. Y de hecho, la posibilidad de seguir trabajando es cada vez mayor con los avances sanitarios que hay en el mundo, ¿verdad? O sea, la longevidad es cada vez mayor, entonces no solo permite pagar mejores pensiones, sino a su vez responde a la realidad, ¿verdad? Y de hecho la gente sigue trabajando. En el Ministerio de Economía encontramos un montón de gente que se pensionaba y era recontratada al día siguiente, ¿verdad? Así encontramos en el Ministerio un montón de gente que tenía 65 años o casi 70 años y que estaba pensionada desde los 60 años o desde los 55 las mujeres y seguían trabajando tranquilamente. Pero eso se vuelve una carga terrible para todo el sistema de pensión. Hay que medir la edad, pero hay que tener una visión también, en tanto cuanto eso puede disminuir las oportunidades de empleo de los jóvenes. O sea, cuando usted dice que el enfermo tiene que tomarse la medicina, hay que decir quién se va a tomar la medicina. Segundo, el aumento de las cotizaciones es lo que se están planteando, pero ¿qué cotización va a aumentar? ¿La del empleado o la del patrono? Sobre eso hay que llegar a acuerdos, y ese es un acuerdo muy importante. Y yo estoy de acuerdo con Juan Héctor, no se puede desligar de lo fiscal, porque hay responsabilidades del Estado que quedan. Y creo que en eso hay que darse cuenta que, como dijo Christine Lagarde, la presidenta o directora ejecutiva, no me acuerdo cuál es el título, directora ejecutiva del Fondo Monetario en mayo del año pasado en Madrid, los países que tienen carga fiscal menor al 30% no son viables. Y nosotros tenemos una carga fiscal menor de 16%. Y poder sufragar desde el Estado, poder responder desde el Estado a sus responsabilidades con el sistema de pensiones depende mucho de que el Estado tenga finanzas sanas. Yo no estoy diciendo que lleguemos al 30%. Se cometió el error de hacer bruscamente lo que se pudo hacer gradualmente. Teníamos bono demográfico en ese momento. Yo estoy de acuerdo que la tendencia era ir reduciendo y eliminando el bono demográfico. Pero Carmelo Mesa Lago proponía un sistema progresivo que podía ser financiable sin generar estos déficits. Me parece importante corregir la tasa que decía Juan Héctor, que se paga por los bonos. Pero hay que darse cuenta que la tasa LIBOR es tasa de mercado, porque no hay un solo mercado, ¿verdad? Y que esa ley viene del gobierno de Tony Saca, exactamente. Por cierto, uno de sus autores es asesor de la fracción de Arena en este momento. Ahora, esa tasa LIBOR, hablamos entonces del fideicomiso, pero ¿debería permanecer ese fideicomiso en la reforma o debería de ser eliminado? Mire, el fideicomiso es muy difícil romperlo mientras no se logre un equilibrio en el sistema, ¿no? Por todos los problemas legales. Hay cosas que no se debieron hacer, pero que es difícil eliminar, Carlos. Es como la dolarización, que Juan Héctor y yo estamos de acuerdo en que nunca se debió hacer, pero la que es bastante complicado salir, ¿verdad? Como Grecia lo está demostrando, ahí sí comparémonos con Grecia. De hecho, el fideicomiso va a tener que seguir funcionando mientras no se logre una estabilidad, mientras no desaparezcan los certificados de traspaso, etcétera, o que el Estado tenga los recursos para cubrir los certificados de traspaso. Este es un tema sobre el que hay que llegar a un acuerdo nacional.
Pero la primera responsabilidad que tienen nuestras dirigencias políticas, nuestras dirigencias gremiales, que están demostrando muchas veces ser más irresponsables que los políticos, es hablar del país real y de los problemas reales y buscar soluciones. Hacer política de verdad, o sea, resolver problemas públicos, no estar haciendo politiquería barata desde las gremiales o desde los partidos políticos, sino requiere que nos pongamos serios los salvadoreños y que le digamos a la gente los errores que se cometieron en los años 90 en el gobierno del presidente Calderón Sol y los errores que se cometieron en el gobierno de Saca ampliando los costos para el Estado y la incapacidad política del gobierno de Funes de entrarle al problema de pensiones, porque también eso hay que decir, tiene costo para una nación que los eligió. O sea, los ciudadanos son responsables de los gobernantes que eligen y hay que pagar las consecuencias de los gobernantes que se eligen. Entonces, María Elena, ya empecé a entender cuál va a ser parte de esa medicina. Primero, nos vamos a tener que retirar más viejos y los empleadores o empresarios van a tener que pagar más en contribución, pero también los empleados van a tener que pagar un poco más de contribución. ¿Es esta toda la medicina o también hay algo más que está por ahí que no hemos visto? Bueno, yo creo que hay que considerar también no solo estas reformas paramétricas que es necesario evaluar para darle sostenibilidad al sistema. Y como repito, como ya lo mencionaba, no se puede dejar de lado que aumentos en la edad pueden ser complicados, dado el mercado laboral que tenemos, pues expulsa de trabajo con acceso a seguridad social a partir de los 35 años. Esto lo hemos estimado en un reciente estudio de Fundaungo en el que se analizaron datos administrativos y también se compara con datos de encuestas y nos damos cuenta que la ocupación en trabajos que tienen seguridad social, es decir, que cotizan al régimen de salud y pensiones, va en porcentaje en aumento desde los 16 años hasta los 35 años de una persona y luego empieza a bajar. Y esto coincide con lo que vemos incluso en el día a día, en el periódico, no mayor de 35 años. Esto refleja prácticas empresariales y que se ve en los datos agregados y en los datos de las encuestas y en los datos administrativos de la población. Por lo tanto, aumentar edades es algo complicado que debe de evaluarse también a la luz del mercado laboral y no solo de las tendencias demográficas. Sin embargo, es algo que debe de llevarse a la discusión y analizarse profundamente porque debe de buscar hacerse una reforma en esa vía. Por el lado de la cotización, los porcentajes de cotización sí son comparado con países de América Latina, es un porcentaje de cotización que está en un nivel medio, ¿verdad? Debe de considerarse también si esta cotización se va a hacer al empleador o al empleado, aunque al final muchas veces puede terminar siempre afectando al empleado, porque es un costo que se puede trasladar. De hecho, cuando lo contratan, ¿verdad?, con un salario, va implícito ahí la cotización a los sistemas de seguridad social. Adicional a esto, tiene también que analizarse la suficiencia de las pensiones y que está bien vinculada con toda esta parte de rentabilidad que mencionábamos. La discusión sobre la rentabilidad últimamente se ha tenido más que todo en torno al fideicomiso de obligaciones previsionales, ¿verdad? Y a esta tasa de interés que está todavía en manos de la Asamblea Legislativa la definición de la tasa, porque este 3% es una tasa provisional que se ha establecido para las emisiones que se han hecho en este año. La propuesta de Fundaungo para esta tasa es hacerlo de una forma gradual, aumentar gradualmente esta tasa hasta llegar a un nivel de mercado, ¿verdad? Pero de mercado comparable con otros instrumentos que está invertido el Fondo de Pensiones. María Elena, se me acaba el tiempo, sí, pero te vamos a invitar porque este es un tema que lo vamos a discutir los próximos meses, pero le doy la última palabra a don Juan Héctor.
para la sugerencia que usted tiene, pero ya para los políticos, porque esto se intersecta definitivamente en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo y en las gremiales. Mire, para decirlo concretamente, estudios sobre la necesidad de reforma vienen de años. Lo que pasa es que ningún gobierno ha querido entrarle por el costo político. Ahora el escenario que yo veo es más complicado. Esa polarización que vivimos todos los días ahora es más intensa, más profunda. Y a eso le agrega a usted esos inventos de golpes de Estado, que la delincuencia se va aumentando. Entonces, y además el distanciamiento que quizás sin proponérselo, está marcando nuevamente el presidente Sánchez Serén con todos los sectores. Y este tipo de transformaciones que son estructurales, que son de políticas de Estado, pero de altos vuelos, no pueden hacerse en un consenso mínimo. Y ahí Arena tiene que ceder, el Frente tiene que ceder, los empresarios tienen que ceder, los trabajadores tienen que ceder, y los políticos en general tener por primera vez una visión de país, que es lo que nos está faltando. Okay. Como decía, nos quedamos entonces. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana acá a República a explicar ese tema. Vamos a invitarlo nuevamente porque esto es para discutirlo ampliamente durante varios programas. Muchísimas gracias una vez más. A ustedes, amigos, los espero la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.